Un poco la idea de la charla que me pidió el doctor Margalet era hablar de trucos y astucias en artroscopia de cadera. La realidad es que esos trucos o astucias son muchos de los trucos o astucias o habilidades, destrezas, mañas, en fin, son sinónimos que podemos realizar en cualquier técnica artroscópica en otras articulaciones. Para los que no me conozcáis, yo soy Gonzalo Mora, trabajo en la unidad de cirugía artroscópica de la Clínica Universitaria en Pamplona y eso es un poco de lo que vamos a hablar. Para que me haga una idea, ¿cuántos de vosotros habéis hecho cirugía artroscópica de cadera alguna vez? 2, 4, vale. ¿Cuántos no habéis hecho nunca? Supongo que el resto, entiendo. Vale, gracias. Bueno, en cualquier caso, la primera parte, digamos, me pidió Eric que os presentase la forma en la que realizamos nosotros la artroscopia de cadera en la clínica, pero más que la forma, que es la técnica que os han comentado esta mañana, la forma en la que la hemos implementado, porque considero que nos ha resultado útil el poder acelerar la curva de aprendizaje. Sobre todo me he dado cuenta que aquí coincide gente que tiene experiencia en cirugía de cadera, pero tiene menos experiencia a lo mejor en cirugía artroscópica. Entonces, nosotros, básicamente, los objetivos que nos planteamos para esta charla es enseñaros cómo acelerar y mejorar la curva de aprendizaje y luego ya una serie de trucos, ideas de fácil aplicación, sin necesidad de ningún virtuosismo que cualquiera sea capaz. Yo soy un obseso de las técnicas que sean reproducibles, que las pueda aprender cualquier persona, aunque no sea especialmente habilidosa, y sobre todo al final lo que persigo es una seguridad en los procedimientos, que no le hagamos daño al paciente frente al beneficio que estamos buscando. Bueno, no soy un experto en cirugía de cadera, lo que sí que soy un experto, tengo más experiencia es en cirugía artroscópica en muchas otras articulaciones. Y precisamente con otros dos compañeros eso es lo que hemos hecho. El sistema que hemos utilizado no es otra cosa que es un sistema de colaboración. Todo ello empujado por el que ha sido nuestro jefe durante 12 años, el doctor Juan Ramón Valentí de Pamplona. Tiene una gran experiencia en osteotomías de cadera, en prótesis, en recambios, muchos años de experiencia. Otro compañero, el doctor Pablo Díaz de Rada, experiencia con cirugía del atrapamiento femoroacetabular, con las prótesis de recubrimiento, con prótesis y con los nuevos abordajes anteriores, etc. Y yo me uno a ellos en la parte de la técnica artroscópica. La realidad es que desde que iniciamos la técnica artroscópica, y más en concreto desde hace año y medio, cuando aprendimos la técnica por Eric Margalet, Pablo y yo realizamos sistemáticamente todas y cada una de las artroscopias de cadera, con lo cual, por una parte, aseguramos que la parte quirúrgica de lo que realmente buscamos con ese procedimiento en cuanto a la cirugía de cadera la tenemos asegurada con Pablo y la parte técnica de la artroscopia la tenemos asegurada conmigo, con lo cual ese tipo de colaboración que yo os aconsejo, si tenéis posibilidad de hacerlo, porque muchas veces no se junta toda la experiencia en una persona, pues es muy interesante. El resultado, bueno, básicamente, como si fuera una escuela de negocios, es que hemos podido ampliar la cartera de servicios. Eso es interesante porque le podemos ofrecer al paciente todas las técnicas actualmente disponibles. Y eso es siempre muy interesante. Evidentemente, mejoras la calidad y mejoras la seguridad de los procedimientos, porque desde el principio aseguras que el procedimiento se realice completo y de forma segura. Y, sobre todo, evitamos que nuestros pacientes paguen nuestra curva de aprendizaje. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, que yo os animo a utilizar este modelo, a nosotros realmente nos ha funcionado y básicamente solo consiste en que cada uno aporta a la intervención la parte que mejor domina y que mejor sabe hacer. La realidad es que yo cada vez entro más tarde en la cirugía. Al principio estaba desde el inicio, desde el montaje, la preparación, todo el abordaje que hemos hecho esta mañana y luego la reparación del labrum y el fresado. A día de hoy realmente me llaman cuando ya la cosa está prácticamente todo hecho y solo queda hacer la reparación del labrum y el fresado, porque la idea que yo tenía en principio es colaborar con este compañero durante el tiempo que necesite, años si hace falta, pero que al final sea una persona la que aglutine toda la capacidad de hacer la cirugía completa. Entonces, algunas ideas que nos pueden servir en el preoperatorio, algunas habrán salido esta mañana, disculpadme si repito algunas cosas, pero van a ser, digamos, pinceladas que considero que os pueden resultar útiles. Entonces, para mí, en mi aprendizaje me ha resultado muy interesante siempre contar con tutores, mentores, que puede ser inicialmente un buen libro puede ser el mejor de los mentores si está escrito por una persona con experiencia, la visita a otros compañeros, pero sobre todo lo más eficaz
es no ya el hecho de ir a visitar a un compañero o a un amigo que te enseña, sino el traerte al compañero o al amigo a tu propio quirófano, a tu propio entorno y realizar las cirugías. Con eso consigues, digamos, la confianza suficiente como para poder continuar realizando los procedimientos sabiendo que el procedimiento se puede realizar con seguridad. En este caso fue unas cirugías que realizamos hace años con Luis Pérez Carro, allí en Pamplona. ¿Alguna idea para el intraoperatorio? El intraoperatorio lo considero desde que el paciente entra en el quirófano hasta que sale del quirófano, incluido la anestesia. Yo, como os he dicho, una de mis obsesiones es que los procedimientos se puedan sistematizar. La mayor parte de nuestras cirugías son cirugías programadas, no de urgencias, y no deberíamos de tener complicaciones en las actividades que realizamos a diario. Y si sistematizamos los procedimientos es mucho más sencillo evitarlo. Y por otra parte, que sean reproducibles. A mí no me gustan las técnicas virtuosas que nos enseñan a veces en algunos congresos, que uno de entrada ya sabe que nunca va a ser capaz de hacerlo, porque bueno, no es una técnica expandible y en todo caso, si se expande esa técnica, puede ser peligrosa o con una curva de aprendizaje peligrosa. En cuanto a la anestesia, no hay duda, anestesia general. Además, se le puede poner raquídea, epidural, como queráis, pero necesitamos conseguir una distracción de 8 a 10 milímetros para entrar en la cavidad intraarticular. Y eso lo conseguimos con un paciente relajado con una fuerza de unos 300 newtons. Pero si el paciente no está relajado, necesitamos 900 newtons. Evidentemente, una tracción de 900 newtons, que sería casi 70 kilos o 80 kilos de tracción, de manera mantenida, es evidente que va a provocar la posibilidad de lesiones. Por tanto, eso es una batalla que a veces hay que hacer entender a los anestesistas, que utilicen la técnica que quieran, pero además anestesia general con relajación absoluta. También sabéis que necesitamos material específico. Esto, hay autores que no están de acuerdo con esto, pero generalmente, y más dependiendo del tamaño, si son pacientes de gran tamaño, la longitud que utilicemos de las cámaras, las vainas y los motores es importante porque utilizando los instrumentales normales puede no ser suficiente. Si a eso le añadimos el hecho de que a veces usamos cánulas para la entrada y que perdemos un poquito de distancia, pues más razón para utilizar instrumental específico. Y como sabéis, el bisel de nuestras cámaras, de nuestras lentes, es importante. Habitualmente usamos el de 30 grados, pero para la valoración intraarticular de todas las estructuras completas es más útil también en un momento dado, por lo menos temporalmente, la de 70 grados. La técnica estándar, estamos hablando de la técnica estándar, luego hablaremos de algunas particularidades de la técnica de fuera adentro que se han comentado o que hemos practicado esta mañana. La técnica estándar siempre en la misma sistemática. La haga yo, la haga otro compañero o la esté haciendo un residente. La aguja, la varilla de nitinol por en medio y la dilatación progresiva, de manera que creamos un camino fijo, mantenido y que podamos conservar durante todo el procedimiento. Como sabéis, es interesante disponer de material más o menos específico para este tipo de cirugías y no solo disponer de ello, sino también saber utilizarlo. Hay veces, como en la imagen inferior, es un vaporizador o un sistema de vaporización que te permite doblar la punta. Evidentemente, si uno no sabe manejarlo, pues da igual que lo tenga, realmente no le sería muy útil. Hay distintos kits con distintas cánulas, bueno, esto ya depende un poco del gusto de cada uno. Para mí lo más importante sería, de todo esto, las varillas intercambiadoras, o los switching stick, o los Wissinger rod. Tengo alguno por ahí, luego no sé dónde lo he dejado, en la mochila. Realmente las varillas intercambiadoras me las hago yo, tengo de sobra en el quirófano, siempre, nunca faltan en las cajas porque sobre todo a nivel de la cadera, también en el hombro, menos importante quizás, o realmente no vale la pena en la rodilla, pero en la cadera lo que tenemos es una gran distancia entre la piel y la zona que vamos a realizar el trabajo. Entonces, el intercambio de portales se realiza muy rápido, metiendo una varilla, sacando la vaina y conservando la vía. Es posible que veáis en exhibiciones o en congresos o en cursos, etc., cirujanos muy habilidosos que no usan ni cánulas ni intercambiadores, pero hay que tener en cuenta que esas personas llevan muchos cientos de artroscopias. No es el modelo a seguir de inicio. Creo que es mejor hacerlo con sistemas que nos permitan hacer una cirugía más reproducible. La pipa, para mí la pipa es uno de los instrumentos más interesantes. No es otra cosa que una media caña que nos permite introducir y mantener la vía sin llegar a ser una cánula roscada que podemos tardar más tiempo o menos en quitarlo, nos permite mantener la vía mientras introducimos o sacamos material, o a veces para la introducción de material curvo que nos sirve de modo de deslizamiento. También es interesante tener una sistemática en el montaje y, sobre todo, trasladar esa sistemática al equipo quirúrgico. Que tú llegues, sabéis que es bastante frustrante el llegar a un quirófano y nadie sabe de qué va el tema, nadie sabe de qué va la cirugía, nadie sabe cómo
cómo hay que colocar al paciente, pues bueno, en la medida de lo posible, o bien con un esquema o bien con un dibujo que manualmente se haga uno, que el personal, si fuera posible, como siempre, que sea el mismo, pero que por lo menos sepan cuál va a ser la posición del paciente, el tipo de cama que se va a usar, si se va a usar o no mesa de tracción, todo ese tipo de cosas que en general nos quitarán bastante estrés. Todo tiene que estar revisado antes de empezar el procedimiento. Es decir, tenemos que estar seguros de que el rayo puede entrar bien y nos permite ver completa la cadera en las distintas proyecciones que vayamos a utilizar. Máxima importancia en la colocación del paciente los puntos de soporte, los puntos de anclaje. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es arriesgar o generar problemas en el paciente. En la imagen más inferior, en este lado, está el doctor Mark Tay realizando él mismo la comprobación de que va a poder mover bien la mesa de tracción, de que todo está bien colocado, de que lo observa bien con los rayos X. Por tanto, es responsabilidad nuestra, o bien de la persona que deleguemos esa responsabilidad, el estar seguros de que todo el procedimiento se va a poder realizar sin añadir problemas a las dificultades que ya de por sí podremos tener. Dibujar y pintar para mí es fundamental, y más, como decíamos, quizás es poco interesante en la rodilla, más interesante en el hombro, como sabéis se hincha mucho, y todavía más interesante a nivel de la cadera, porque a medida que va avanzando el procedimiento, las estructuras se van distendiendo y nos resulta más difícil. Tener en cuenta la distancia que tenemos desde la piel hasta el interior de la articulación. La realidad es que muchas personas poco a poco van quitándose la costumbre de pintar, pero si estamos en una fase de aprendizaje es mucho más rentable y mucho más útil empezar pintando todos los distintos portales. La guía de rayos X, como hemos comentado, es indispensable en la técnica estándar para la entrada y también en la valoración del espacio periférico, sobre todo al principio si uno no tiene mucha experiencia, porque nos permite guiar las distintas agujas. Insisto, en el caso de la técnica de fuera adentro, podemos obviar este paso porque, como habéis visto esta mañana, se puede realizar mediante palpación. En el caso estándar del abordaje normal, una vez entramos, lo que necesitamos hacer es una capsulotomía. Si no hacemos una capsulotomía, estamos realmente bastante constreñidos, no nos vamos a poder mover. No tenemos punto de pivotaje a nivel de la cápsula articular. Por tanto, a mí me sorprendió al principio cuando lo veía en gente muy experimentada que hacían realmente grandes capsulotomías simplemente para poder moverse en la articulación. También es bueno y resulta interesante, bien sea esta sistemática o sea cualquier otra sistemática, pero que de una manera u otra revisemos toda la articulación, aun cuando sepamos por el diagnóstico que tiene una patología de atrapamiento femoroacetabular y la tenemos bien localizada, es bueno en el inicio de la valoración artroscópica dar una vuelta, como hacemos en la rodilla, como hacemos en el hombro, para tener el máximo porcentaje de articulación cubierta, ¿de acuerdo? Este es uno de los esquemas que aparece en algún libro, viendo las distintas estructuras, me da igual en un sentido o en otro, pero que uno tenga la tranquilidad y la seguridad de que prácticamente ha hecho una valoración, a ser posible, completa de toda la articulación. Cuanto a los portales centrales y periféricos, se habrán comentado esta mañana, el tema de portales accesorios son aquellos portales que vamos a realizar según necesidad, muchas veces para la colocación de anclajes o de implantes, por la orientación que necesitamos darle a esos implantes, vamos a tener que hacer unos portales accesorios. La seguridad viene dada por el conocimiento anatómico que tengamos de la zona a abordar. Y en todo caso, la ventaja que tenemos siempre es que podemos realizar esos portales, como hemos visto antes. Introduciendo una aguja es poco probable que lesionemos ninguna estructura. Realizando la punción solamente en la piel y un poco en la fascia, también es poco probable que tengamos lesiones. Y luego otro tema muy importante es el intercambio de portales. Todos los portales, no solo en artroscopia cadera, sino en cualquier articulación, todos los portales sirven para ver y todos los portales sirven para trabajar. Es decir, no os empecinéis si estáis viendo de manera incorrecta por un portal, bueno, pues simplemente a veces cambiando la cámara al otro portal y el instrumental, cambiando al portal que nos queda, podemos solucionar ese problema. O realizando un tercer portal si fuera necesario. Esta es una foto que hice de Eric Margalet en una de sus cirugías. Es importante también, lo hemos hecho nosotros en los grupos esta mañana, a veces necesitamos mucha precisión con la imagen y ahí lo obtiene mejor dos manos. Es decir, uno de los cirujanos lleva la cámara, da una imagen correcta, da una imagen fija, no intenta seguir al otro,
porque si intentamos seguir al otro no vamos a adivinar lo que piensa y lo que quiere hacer. Lo mejor que podemos darle es una imagen fija, y el otro, también con bimanualidad, con mayor precisión, como veis ahí, puede realizar los gestos de desperiostizar, puede realizar el fresado, puede realizar el uso del vaporizador de una forma mucho más precisa y evitando menos problemas. La técnica Autin que utilizamos es la que se ha comentado esta mañana. Empezamos viendo prácticamente grasa y tejido celular subcutáneo, trabajamos con el vaporizador hasta que llegamos a lo que me gustó que decía Eric, que es el blanco capsular. A partir de ahí, digamos, ya el procedimiento es mucho más sencillo porque consiste en hacer la capsulotomía que habréis realizado esta mañana. Y luego, por supuesto, una vez ya vemos el labrum, la tracción, lo cual considero que en esta técnica es una ventaja porque durante la mayor parte del tiempo no estás en tracción, y eso es importante para evitar daños añadidos al paciente, y realizamos la valoración de las distintas estructuras. Como veis ahí, vemos que ese labrum está desinsertado en la zona que conecta con el cartílago. Y vamos buscando hasta zona del labrum sano. De esa manera nos va a permitir realizar correctamente las distintas suturas que se pueden ir haciendo. Yo creo que la práctica de hoy, dependiendo del nivel que cada uno tuviera, no era el objetivo, a lo mejor, el poder o el ser capaz de realizar una sutura si uno antes no ha realizado suturas con implantes o si no tiene experiencia previa en cirugía de inestabilidad. Con cirugía de inestabilidad es muy fácil trasladarlo porque realizamos exactamente lo mismo. Quizás cambie alguno de los gestos quirúrgicos, pero en esencia es lo mismo. Uno de los portales este es un esquema del artículo publicado en la Revista Española de Artroscopia por Eric Margalet y colaboradores. He añadido este portal de aquí. Este portal de aquí es un portal que nosotros utilizamos entrando por esta zona de la piel y por encima del trocánter, y lo utilizamos con frecuencia para el fresado, que nos viene muy paralelo a la zona de la jiba, y también lo utilizamos para la introducción de los implantes. También cogiendo este esquema del artículo, sería en esta posición realmente como entraríamos. Pegados, tangenciales, realmente vamos paralelos al cuello, con lo cual vamos a llegar con la posibilidad de fresar paralelos al cuello, y ahora veréis que de esa manera resulta bastante sencillo. Mirando desde uno de los portales anteriores y trabajando desde ese portal lateral, como veis, aquí tenemos la zona del labrum ya sin tracción, aquí estamos desperiostizando esta zona y quitando la zona de cartílago de la jiba, y aquí empezamos a trabajar ya con esta zona con la fresa, y vamos avanzando con la fresa y también con el vaporizador para ir creándonos espacio. Al final lo que vamos a buscar es pues, una superficie bien plana y haber reducido y eliminado claramente la jiba, y aquí veis un poquito en esta zona, no se ve demasiado bien, pero en esta zona lo que podemos observar es que en el momento de la rotación interna ya no pellizca el labrum y la zona del pincer previo con la zona de la jiba. Por último, respecto a los anclajes, bueno, es importante, aunque esto parezca de perogrullo, conocer tus anclajes y seguir la técnica de ese anclaje concreto. Esto es lamentable, oír en quirófano cómo va este anclaje, y seguro que yo por lo menos alguna vez lo he preguntado. O sea, es responsabilidad mía saber y conocer el instrumental que voy a utilizar. No es responsabilidad ni del residente, ni de la instrumentista, y mucho menos del comercial, que puede estar en ese momento agobiado pensando en que la cosa no va a salir bien, ¿no? Y por otra parte, elegir el portal más adecuado. No os empecinéis en utilizar un portal que ya tengáis hechos y que veáis que no vais a poder entrar. Pero sobre todo, insisto, conocer el anclaje. Yo creo que con 1 o 2 anclajes es suficiente, no hace falta cada mes probar un sabor distinto, y sobre todo no tener que haceros de vez en cuando esa pregunta de cómo va este anclaje, porque es la manera fácil de fracasar. Habitualmente casi todos llevan un sistema de guía, con lo cual una vez colocada la guía perfectamente, como veis en la primera imagen estamos realizando el brocado, en la segunda imagen tenemos la guía ya libre, en la tercera imagen inferior tenemos la introducción del implante, y aquí ya estamos limpiando un poquito después de haber hecho los nudos. Generalmente, si colocas bien la guía y realizas todo el procedimiento, lo normal es que no tengas mayores complicaciones. Esta es otra de las formas de sistematizar también la técnica. La gestión de suturas ya es un tema de experiencia. Pues los que hayáis realizado suturas en otras estructuras, como el manguito o la glenumeral, os resultará mucho más sencillo. En este caso, a veces a mí me resulta cómodo colocar primero los anclajes y realizar progresivamente las suturas. A veces, si estoy mucho más constreñido en el espacio,
coloco un anclaje, realizo la sutura, coloco otro anclaje, realizo la sutura. Yo entiendo que tener 6 cabos ahí disponibles en un momento dado, sobre todo al principio, puede ser costoso. Eso depende un poco de cada uno y de las prácticas que tengáis. No pretendáis que vuestro primer nudo artroscópico se realice ahí. Vale la pena hacer 100 o 200 nudos artroscópicos fuera, con las manos, con una cuerda, con sutura que nos sobre de otras intervenciones, lo que sea. Pero no cometed mejor los errores fuera del paciente que dentro. Y lo último en el postoperatorio, quizá un consejo que no es mío, sino de nuestros médicos rehabilitadores, es que, por lo menos lo que han visto es que resulta muy útil la movilización desde el principio para evitar adherencias y fundamentalmente en un entorno acuático, es decir, sumergidos en el agua. El paciente a los días de la intervención, en que ya la herida esté curada, está mucho más cómodo, el agua está calentita, al paciente le resulta menos molesto y al final el resultado es mejor. En resumen, el sistema de colaboración, os animo a que lo utilicéis, funciona, cada uno aporta lo mejor que puede en esa cirugía. Es importante sistematizar y eso nos va a permitir reproducir y evitar complicaciones y al final lo que buscamos también, por supuesto, es una técnica artroscópica cuidadosa para evitar los problemas. Muchas gracias. Como la charla, lógicamente son muchas cosas, muchas ideas y demás, si alguno está interesado se la puedo mandar por el vídeo de la charla con esa dirección.